Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de la materia Histología y Embriología correspondiente a la carrera de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Mi nombre es Mauro Heitrich y hoy los voy a acompañar en la clase de biomoléculas. Para la misma nos planteamos los siguientes objetivos. El primero es el de identificar la composición y función de las moléculas biológicas y su nivel de organización. A continuación, comprender el rol que desempeñan las biomoléculas en el metabolismo celular y tisular e interpretar la importancia de las diferentes moléculas en el contexto de un paciente. Esto último quiere decir que vamos a tratar de ir haciendo una correlación entre los contenidos teóricos que vayamos desarrollando y el contexto, digamos, de un paciente, que también puedan a lo largo de esta materia y de esta clase en particular, ahora llevar los contenidos que adquieran a otras materias y posteriormente que puedan aplicarlas, por supuesto, el día de mañana en la vida profesional. Bueno, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son aquellas moléculas, valga la redundancia, que constituyen a los organismos vivos. Es decir, son todas aquellas estructuras, compuestos sin los cuales un organismo no podría constituirse como tal, y van a tener una implicancia muy grande en la constitución tanto de la célula como de los tejidos y en el contexto de un organismo vivo, en el mantenimiento de la homeostasis y las funciones del mismo. A las mismas las vamos a clasificar en inorgánicas, por un lado, dentro de las cuales tenemos al agua, gases y sales, y por otro lado a las orgánicas, a las moléculas orgánicas, las cuales van a estar sintetizadas por los seres vivos y las cuales son moléculas que presentan una base de carbono y en interacción con otros compuestos. Es decir, van a tener en común estructuras de carbono y van a variar en su composición en hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y en menor proporción en fósforo y en azufre. Dentro de estas vamos a tener a los lípidos, glúcidos, también conocidos como hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Dentro de la primera clasificación, como dijimos, vamos a tener al agua, la cual es un elemento vital para la vida. Es un compuesto que se encuentra conformando una proporción importante de los organismos. Los seres humanos en promedio tienen un 65% de su masa constituida por agua y puede variar de acuerdo al sexo y a la edad. 60% aproximadamente en los varones, 45% en mujeres y 83% en niños. También va a depender del estado fisiológico o patológico que presente un organismo. Eso también puede generar variaciones en este porcentaje. Por ejemplo, una mujer durante la gestación va a presentar variaciones en este porcentaje de líquido. Tiene como característica que la molécula se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta composición le va a otorgar la característica de ser una molécula polar, ya que el átomo de oxígeno presenta una gran electronegatividad, por lo que va a arrastrar esa electronegatividad, los electrones de los hidrógenos, y va a generar una polaridad negativa sobre los hidrógenos, lo cual va a permitir que la molécula adquiera una polaridad considerable y que en el contexto de otras moléculas va a permitir que interactúen, favoreciendo la generación de puentes entre estas moléculas, de puentes de hidrógeno, las cuales a su vez le van a
otorgar otras características, ¿sí? Como por ejemplo la gran cohesión que presentan entre estas moléculas y que hacen características a las moléculas de agua. El agua en sí representa, como dijimos, un elemento muy importante para el desarrollo de la vida, no solamente porque es un elemento constituyente importante, sino también porque casualmente desempeña muchas funciones, ¿sí? Como la de termorregulación, la de llevar adelante reacciones de tipo enzimáticas, ¿sí? La de transportar sustancias, de disolver sustancias, un conjunto de propiedades que van a permitir a los organismos poder mantener la homeostasis del medio y desarrollar sus funciones. Dentro de los compuestos orgánicos, el primero de ellos que vamos a nombrar van a ser los hidratos de carbono, los cuales se encuentran conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 2:1, ¿sí? 2 hidrógenos por cada oxígeno. La fórmula general es carbono N, donde N va a ser un número variable de esta cadena de carbonos. Y los vamos a clasificar de acuerdo al número de monómeros que integren las cadenas o las asociaciones de estos hidratos de carbono, ¿sí? Que al hablar de una cadena única, de una única unidad, nos vamos a referir a ellos como monosacáridos, ¿sí? O azúcares simples, también conocidos, dentro de los cuales vamos a tener a la glucosa, la fructosa, ¿sí? La galactosa. Estos azúcares simples van a tener la propiedad de, mediante enlaces covalentes, por deshidratación, unirse y generar disacáridos, ¿sí? Que es la unión de dos de estos monómeros, dándonos sacarosa, lactosa, que bueno, sacarosa es la interacción de una glucosa más una fructosa, la lactosa de una glucosa más una galactosa, ¿sí? de diferentes compuestos. Los oligosacáridos, ¿sí? Que ahí ya los vamos a clasificar a todos aquellos que tengan entre 3 a 9 de estos azúcares simples. Dentro de ellos vamos a tener, bueno, la inulina, oligofructosa, ¿sí? Que son polímeros de fructosa. Y cuando hablemos de 10 o más polisacáridos, de 10 o más azúcares simples, perdón, nos vamos a referir a ellos como polisacáridos, ¿sí? Dentro de estos, los más conocidos son el almidón, por un lado, que bueno, constituyen o la propiedad principal de estas cadenas de azúcares simples va a ser la de almacenamiento. Recordemos que en la estructura de estos azúcares tenemos enlaces que van a liberar energía, por lo tanto guardarlos a modo de reserva para los organismos representa una reserva de energía, ¿sí? El almidón, por ejemplo, en las papas, las batatas, ¿sí? Vamos a encontrarlos en grandes cantidades que, bueno, al ser incorporados por los animales pueden ser metabolizados y utilizados para su provecho energético. En el caso de los animales vamos a tener las reservas que van a estar dadas por polímeros de glucógeno, ¿sí? Que es la unión de varios monómeros de glucosa y que los vamos a encontrar principalmente en músculo y en hígado. En hígado, a ver, les muestro una imagen en la diapositiva siguiente. Como vemos acá, bueno, esto es un hígado con tinción de ácido periódico de Schiff, donde tenemos una exacerbación en la cantidad de inclusiones de glucógeno,
¿sí? Pero lo interesante de esto es que en hígado estas reservas van a permitir que ante bajas concentraciones de glucosa en sangre, el hígado pueda aportar glucosa y regularla, ¿sí? Así como también cuando disminuye la cantidad en sangre, bueno, el hígado aporta, y cuando hay altas cantidades, como por ejemplo en un estado postprandial, ¿sí? Es decir, postcomida, vamos a tener que el hígado va a guardar en forma de glucógeno esta glucosa libre y de esta manera va a generar reservas. Y como otro polímero, ¿sí? Como otro polisacárido, tenemos a la quitina, que va a estar formando parte del exoesqueleto de artrópodos, y a la celulosa, que bueno, dentro de los polisacáridos es el más representativo, ya que se encuentra formando parte de la envoltura, perdón, de la membrana de la pared, perdón, de las células vegetales, y por lo tanto va a ser el polisacárido de mayor proporción que hay en la Tierra. Bueno, como dijimos, los hidratos de carbono tienen las características de que pueden ser almacenados y producir energía. En los animales los vamos a encontrar principalmente en forma de glucógeno, pero también tienen funciones mecánicas, ¿sí? Como la quitina o la celulosa, que dijimos en el exoesqueleto de insectos o en la pared de células vegetales. Y también van a tener funciones como las de actuar en el reconocimiento celular, ¿sí? En interacción con otras células, con su medio, con su microambiente, ¿sí? En interacción con proteínas o lípidos, ¿sí? También favoreciendo la señalización y la respuesta entre células en un organismo. Bien, esto como relevante podemos comentar al respecto, ¿sí? Que por ejemplo en el caso de un paciente que se encuentre internado, podemos incorporar glucosa de manera exógena, ¿sí? Vía parenteral, disuelta en soluciones salinas, ¿sí? Pero bueno, esto sería un caso en una situación de un paciente internado, pero recordemos que la glucosa en sí, o los hidratos de carbono en general, son aportados permanentemente por la dieta, y bueno, lo vamos a encontrar, como dijimos anteriormente, en tubérculos, o también por supuesto en todos los que sean harinas y derivados. Bueno, otro de los compuestos que vamos a tener, otra de las biomoléculas, van a estar constituidas por los lípidos, los cuales son un grupo heterogéneo de moléculas que van a tener como característica servir de reserva energética, como aislantes, amortiguadores, también como estructuras de membrana, van a permitir el reconocimiento celular, ¿sí? Y van a estar compuestas por una cadena larga de átomos de carbono y de hidrógeno, que en uno de sus extremos va a presentar un grupo carboxilo, ¿sí? Como el que observamos acá. Su fórmula general es R, ¿sí? Que va a ser esta cadena de carbono, grupo carboxilo, ¿sí? Que es el grupo que, como dijimos, van a estar presentando en uno de sus extremos. Este número de carbonos puede ser variable, así como también el número de enlaces dobles que puedan presentar, ¿sí? Y esto nos va a definir lo que sería la estructura de los ácidos grasos en general, donde vamos a encontrarnos que, bueno, en principio una característica que tienen estos ácidos grasos es que no
no se encuentran en estado libre en los organismos, ¿sí? Generalmente se encuentran asociados a un alcohol, al glicerol, ¿sí? Formando otras estructuras. Y van a representar una fuente de energía importante, ya que presentan una mayor proporción de enlaces carbono-hidrógeno, que son ricos en energía, como dijimos, que también se presentan en los hidratos de carbono. Y los podemos encontrar con números variables de enlaces saturando su estructura, ¿sí? Como en este caso, cuando nos referimos a enlaces saturados, nos referimos a este tipo de enlaces, ¿sí? Donde, bueno, como observamos acá, tenemos los enlaces saturados, ¿sí? Que están ocupados en su totalidad, o insaturados, donde observamos estos dobles enlaces presentes en la estructura del ácido graso. Esto los podemos como dijimos, puede ser variable, ¿sí? Los vamos a encontrar fundamentalmente los insaturados se encuentran en dietas en derivados de productos vegetales, ¿sí? Como, bueno, es el caso del ácido oleico, linoleico, y en dietas animales derivada de productos animales vamos a encontrar estas estructuras saturadas, ¿sí? que presentan menor número de dobles enlaces, que son, por ejemplo, el ácido palmítico. Como dijimos, estos ácidos grasos no se encuentran libres, ¿sí? Sino unidos a una molécula de glicerol, la cual se une a 3 ácidos grasos, ¿sí? Estas moléculas de glicerol es un alcohol que presenta 3 hidroxilos. A ver un momentito. Acá está. Acá lo podemos ver bien. Es un alcohol, como dijimos, que presenta 3 hidroxilos que van a interactuar con ácidos grasos, ¿sí? Este hidroxilo puede combinarse con, por ejemplo, un grupo fosfato, como ahora vamos a ver, que está dentro de la clasificación, y combinado con ese grupo fosfato, este tercero, nos puede dar una cabeza polar que nos va a definir la estructura de un fosfolípido. Estos fosfolípidos que van a estar formando parte de las membranas, de las bicapas fosfolipoproteicas de las células, ¿sí? O de los sistemas de endomembrana y de otras, y con otras funciones dentro de un organismo, pero es básicamente eso, es este glicerol que tiene 2 ácidos grasos y en su tercera posición reemplazó un ácido graso por un grupo fosfato, ¿sí? Bien, entonces, dentro de los lípidos o grasas, también vamos a encontrar a otro grupo que se corresponde con el colesterol. El colesterol en sí pertenece a un grupo importante conocido como esteroides, que se encuentra formando parte de las membranas celulares y como componente, por ejemplo, de la vaina de mielina, ¿sí? Que va a estar recubriendo estructuras nerviosas, ¿sí? También tiene como característica que su estructura se corresponde con un ciclopentano peridrofenantreno, donde tenemos 4 anillos de carbono fundidos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y esta, digamos, sería la estructura del colesterol que se va a sintetizar en hígado, o también, bueno, puede incorporarse en la dieta, ya que se encuentra en la membrana celular de organismos animales. Y si no, bueno, como dijimos, se puede sintetizar en hígado y se sintetiza a partir de ácidos grasos.
vamos a ver por acá. Tenemos entonces también, bueno, como otro dato importante y relevante dentro de lo que es la estructura del colesterol, es que es un precursor, ¿sí?, de hormonas sexuales y adrenales, y también de ciertas vitaminas, pero fundamentalmente vamos a verlo, como dijimos, dentro de lo que son las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, como, bueno, por ejemplo, la hormona folículo estimulante o la aldosterona, que se va a estar sintetizando en la corteza suprarrenal de las glándulas adrenales, que se ubican en los polos superiores de los riñones. Y bueno, también forma parte de las sales biliares. Combinados, como recién estuvimos hablando y viendo la estructura, los ácidos grasos pueden interactuar con grupos fosfatos y darnos, por ejemplo, los fosfolípidos que forman parte de las membranas, ¿sí? Que, bueno, tanto de las membranas como tenemos compuestos que van a servir de surfactantes a nivel pulmonar, ¿sí? O también como moléculas de señalización entre células, y también podemos encontrarlos combinados, ¿sí?, tanto a los ácidos grasos, a los triglicéridos y al colesterol en compuestos con proteínas, ¿sí? Estos compuestos con proteínas, de los más conocidos o los más relevantes que ustedes van a ver, tienen que ver con precisamente la absorción de estos ácidos grasos, los cuales se van a absorber en intestino delgado y van a ir sufriendo procesos metabólicos. Este es el slide que les coloco acá a continuación, donde se puede observar. A nivel de los enterocitos, entonces, se van a sintetizar estas estructuras, ¿sí?, los kilomicrones, que van a estar compuestos fundamentalmente por ácidos grasos y también, bueno, por colesterol y algunas proteínas que le van a permitir justamente desplazarse por la sangre, ¿sí?, por la polaridad, ya que las proteínas son polares, y que van a ir siendo metabolizados a lo largo de su recorrido y nos van a dar estructuras intermedias, ¿sí?, que van a tener una composición variable de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. El kilomicrón entonces va a ser absorbido y llevado por sangre hasta el hígado, donde se va a sintetizar estas proteínas de muy baja densidad que junto a estas otras estructuras intermedias, que son el resultado de lisis, de hidrólisis por lipasas, ¿sí?, van a constituir la fracción mala de lipoproteínas. Y cuando nos referimos a malas, nos estamos refiriendo a la capacidad aterogénica, ¿sí?, de formar estas placas, de formar estas placas en las arterias, ¿sí? Entonces, como dijimos, la VLDL, que se va a sintetizar en hígado, va a salir a recorrer a nivel periférico y se va a ir descargando y metabolizando hasta darnos la LDL, que es una lipoproteína que tiene una alta cantidad de ácidos grasos y triglicéridos, ¿sí? Entonces, cuando un endotelio, por ejemplo, sea el caso, vamos a hablar un poquito de patología, pero cuando, por ejemplo, una persona está bajo estrés permanente a nivel periférico de una presión sanguínea elevada, puede sufrir lesiones de endotelio que van a predisponer a que estas partículas de lípidos, ¿sí?, estas lipoproteínas, impacten
en ese endotelio y que sean absorbidas por monocitos, ¿sí? Por macrófagos que van a reconocer a estas partículas, las van a ir absorbiendo para tratar de metabolizarlas. Cuando finalmente se encuentren sobrecedidos, ¿por qué? Porque una persona eventualmente puede tener una dieta rica en grasas que los va a predisponer a largo plazo a tener una alta cantidad de estas LDLs en circulación. Entonces van a absorber, van a constituirse en algo que en histología vamos a ver más adelante o en patología ya seguramente lo van a ver, pero que son macrófagos que al microscopio se pueden ver como inclusiones lipídicas, por lo que se las conoce como células espumosas, ¿sí? Que son células con una alta cantidad de inclusiones lipídicas, van a infiltrarse en este endotelio y por estímulo de procesos inflamatorios y de regeneración del tejido van a comenzar a constituir lo que es la placa, ¿sí? De ateroma. Que bueno, después de un tiempo y tras no lograr resolverse, estas placas van aumentando de tamaño y van ocluyendo la luz de los vasos, y de acuerdo a la región donde se ubiquen, esto puede generar desde oclusiones parciales, en algunos casos esto puede ser reversible, ¿sí? Es decir, el organismo puede encontrar las formas de resolverlo, y en otros casos no, entonces se va ocluyendo esta luz y va disminuyendo el aporte sanguíneo de la región contigua a donde se produce este taponamiento. Entonces, por eso es relevante, ¿sí? Porque pueden sufrir procesos de falta de aporte de sangre, por ejemplo, y de nutrientes en determinadas regiones del cuerpo a partir de la generación de estas placas, como por ejemplo son los infartos agudos de miocardio o eventos cerebrovasculares, por ejemplo, donde tenemos la formación de estas placas, oclusión o desprendimiento eventualmente y embolización de estas placas de ateroma. Entonces, como dijimos, desde el kilomicrón que se va limpiando, que se va rompiendo. Perdón, esto es otro dato interesante. El kilomicrón, ¿por qué no es la más heterogénica de todas? Es esta, es la LDL, porque presenta una alta proporción de triglicéridos y ácidos grasos y baja proporción de proteínas respecto a los triglicéridos y ácidos grasos, y sin embargo el kilomicrón, que sí presenta una mayor cantidad por su tamaño mismo, que recordemos la primera lipoproteína que emerge, ¿sí? Que se sintetiza en los enterocitos, tiene un tamaño muy grande, entonces no puede infiltrar fácilmente el endotelio. Por eso es que esta en particular es la más heterogénica. Y bueno, y después finalmente tenemos la HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Esto de la densidad tiene que ver con el empaquetamiento que presenta y la proporción de proteínas y de colesterol, que va a tener una función que es considerada como buena, ya que lo que hace es captar a nivel periférico el colesterol y llevarlo a hígado para ser metabolizado y eventualmente formar parte de las sales biliares. Entonces, esto con respecto a los ácidos grasos, grasas, los lípidos, ¿sí? Entonces vamos a repasar. Tenemos a los ácidos grasos, no se encuentran libres, se encuentran unidos a un alcohol. Ese alcohol, ¿cuál puede ser? El glicerol, sí, que tiene 3 carbonos, 3 grupos hidroxilo, perdón. Si eventualmente el tercer carbono es reemplazado por un fosfato, por ejemplo, puede formar una estructura combinada que nos va a dar un fosfolípido. Estos fosfolípidos, recordemos, son elementos estructurales fundamentales de las membranas celulares. Y después tenemos también al colesterol como otro de los representantes, que presenta una estructura diferente, ¿sí? Una estructura molecular diferente de ciclopentano perhidrofenantreno, que lo que hace es favorecer a la fluidez de las membranas, ¿sí? De las membranas celulares. Tiene una función por ende estructural, y a su vez este anillo permite o es precursor de hormonas sexuales y adrenales, ¿sí? Que tienen funciones específicas en el organismo,
Y bueno, y el resto es metabolizado y tiene funciones detersivas que tienen que ver con la formación de sales biliares, ¿sí? Bien, acá pasamos de nuevo, vemos la estructura, ¿sí? El glicerol, los ácidos grasos unidos, en caso de que se reemplace, nos da esta cabeza polar y la formación de un fosfolípido. Las proteínas. Vamos a pasar entonces ahora a hablar de las proteínas. Entonces, las proteínas van a constituir aproximadamente el 50% del peso seco corporal. ¿Sí? Van a estar constituidas por aminoácidos, que son las unidades estructurales, ¿sí?, de las proteínas. Los aminoácidos son cadenas carbonadas que presentan un grupo carboxilo y un grupo amino, y que van a presentar una cadena lateral que los va a identificar o los va a caracterizar a cada uno. Hay aproximadamente alrededor de 200 aminoácidos, pero son 20 los que consideramos como importantes y que van a formar parte, alrededor de 20 que son los importantes a considerar en la formación de proteínas en un organismo. Se clasifican en esenciales, ¿sí?, que no se pueden fabricar en el cuerpo humano y que por tanto deben ser incorporados por la dieta, ¿sí? Tenemos a la isoleucina, lisina, leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, histidina y arginina. Y a los no esenciales que el organismo tiene los mecanismos para sintetizarlos, que bueno, son la alanina, tirosina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y asparagina. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante, porque si eventualmente tenemos una dieta que presenta un déficit en alguno de estos, podemos encontrarnos con trastornos metabólicos o algunas patologías que son relevantes en el desarrollo de los organismos. Las proteínas las vamos a clasificar de acuerdo al nivel de plegamiento que presentan, ¿sí? Vamos a encontrar, si recordamos, vamos a recordar un poquito primero de dónde vienen. Las proteínas vienen de la traducción de un ARN mensajero que va a sintetizar una cadena de aminoácidos. Esa cadena de aminoácidos, esa secuencia de aminoácidos, nos va a dar lo que definimos como estructura primaria de una proteína, ¿sí?, que es justamente eso, es el conjunto de aminoácidos en el orden correcto para que esa proteína desempeñe tal función, tanto para que favorezca el plegamiento específico como para que desarrolle las funciones específicas. Y si es importante, sí es importante, porque por ejemplo tenemos el caso de hay anemias, ¿sí?, que tienen que ver con modificaciones en aminoácidos específicos, ¿sí?, un ácido glutámico por una valina en la estructura primaria de la hemoglobina, que nos genera trastornos en la estructura de los eritrocitos y por tanto un déficit en la función de esa proteína. Entonces, como dijimos, la estructura primaria es el conjunto de aminoácidos en el orden que nos va a permitir la funcionalidad de esa proteína. La estructura secundaria, ¿sí?, de la proteína va a estar dada por las interacciones entre, o sea, por puentes entre hidrógenos del grupo amino y del grupo carboxilo dentro de esa estructura primaria. De esa estructura primaria, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a recordar un poquito, teníamos el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿sí? Estos, entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo
del siguiente aminoácido van a interactuar dando lugar a enlaces de tipo peptídico, ¿sí? Entonces, cuando nos encontremos con la estructura secundaria, vamos a tener lugar a puentes de hidrógeno entre el grupo amino, ¿sí? Y el grupo carboxilo del enlace peptídico de otro enlace peptídico, ¿sí? Es decir, entre el puente de hidrógeno se va a dar entre el enlace peptídico de esta interacción, ¿sí? De este aminoácido con este aminoácido, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un enlace peptídico y va a interactuar con el enlace peptídico, ¿sí? De con otro enlace peptídico, perdón. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar a la estructura alfa hélice, ¿sí? Helicoidal, que bueno, como dijimos, va a presentar este tipo de interacciones. O también podemos encontrarnos con la conformación beta o de hoja plegada, donde vamos a tener interacciones entre dos cadenas de aminoácidos, ¿sí? Dos cadenas de aminoácidos que van a interactuar, digamos, también mediante puentes de hidrógeno, ¿sí? Como se puede observar acá, mediante puentes de hidrógeno entre los grupos amino paralelos, ¿sí? Entonces, en esta estructura helicoidal, si recordamos, vamos a tener puentes de hidrógeno entre los carbonos de los enlaces peptídicos contiguos, y en este caso puentes de hidrógeno entre los aminos de dos cadenas de aminoácidos. De relevancia tenemos, por ejemplo, ¿sí? Con estructura alfa hélice, a la queratina, o ya vamos a ver el ensamblado de la hemoglobina, ¿sí? Que es relevante. Bueno, en este caso es un tipo de interacción secundaria que nos va a dar la subunidad de la hemoglobina. Y bueno, con conformaciones beta plegada, por ejemplo, bueno, está la fibroína que la vamos a encontrar en la tela de arañas, por ejemplo, las telas de araña. Luego tenemos la estructura terciaria, ¿sí? Que se origina por un plegamiento de esta estructura secundaria sobre sí misma, originando una estructura originando una estructura que las podemos clasificar, digamos, de tipo o globular o fibrosa, de acuerdo a si el plegamiento de la misma nos da una conformación favorecida en el eje longitudinal, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta estructura nosotros no observamos, esto sería una estructura terciaria globular, ¿sí? Porque no predomina ninguno de sus ejes. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos el eje longitudinal, ¿sí? Favorecido, estaríamos hablando de una estructura terciaria de una proteína fibrosa, y dentro de estas tenemos, por ejemplo, al colágeno, a la elastina, ¿sí? Y dentro de las globulares tenemos a los microtúbulos, ¿sí? Las unidades que corresponden a los microtúbulos. También, bueno, podemos encontrar a la actina, a la hemoglobina, como también dijimos, porque esta estructura en sí es un plegamiento más dentro de la estructura secundaria. Entonces, bueno, también otra que es importante que se encuentra en el músculo es la mioglobina, ¿sí? Que también es una proteína de transporte de oxígeno importante a nivel muscular.
Y como relevancia, perdón, de esta estructura, tenemos que es en esta estructura donde se pueden dar procesos eh, de desnaturalización, ¿sí?, de la proteína, y por lo tanto se pueden perder las funciones biológicas que presenten las mismas, ¿sí? Esto se puede dar, bueno, por cambios de pH, por cambios de temperatura. Entonces es por esto, digamos, que es tan importante regular ciertos parámetros a nivel corporal para evitar justamente daño en la estructura de ciertas proteínas. Y la estructura cuaternaria, ¿sí?, que es más de una cadena polipeptídica, ¿sí?, que bueno, en este caso tenemos el ejemplo de la hemoglobina, donde está constituido por 4 subunidades, ¿sí?, de hemoglobina, que van a estar interactuando con grupos, con hierros que van a conformar un grupo hemo, y que van a permitir el transporte de oxígeno entre los pulmones y el tejido periférico, ¿sí? En un lugar lo van a captar y en otro lo van a liberar. Y también van a regular mecanismos de pH, ¿sí?, todos catalizados por una proteína también con función enzimática, que es la anhidrasa carbónica, y en el interior de los eritrocitos. Bueno, tratando también de tomar otro dato de por ahí que les puede resultar interesante en esta proteína en particular, en la hemoglobina, y hablando un poco de algo que ya vimos, que son los glúcidos, ¿sí? Estas proteínas, por ejemplo, tienen una capacidad elevada de glicosilarse, ¿sí? Es decir, que los glúcidos interactúan con la proteína, y tomando en consideración que se encuentran dentro de los eritrocitos y los eritrocitos tienen una vida de alrededor de 120 días, sirven para evaluar los niveles de glucosa en sangre a lo largo de la vida de ese eritrocito. Por tanto, es importante en la clínica, cuando estamos frente a pacientes que presentan patologías como por ejemplo la diabetes, poder evaluar cómo se comportó la variación de glucosa a lo largo de esos 120 días, analizando justamente la proporción de esta proteína que se encuentra glicosilada. Esto es como un dato más que ustedes pueden tener presente para que vean que todo en algún punto va interactuando con todo. Entonces, dijimos que las proteínas presentan funciones de tipo estructurales, forman parte de la membrana plasmática del citoesqueleto, del medio extracelular, ¿sí?, como el colágeno, ¿sí?, la fibronectina y demás. Dentro de las membranas plasmáticas también vamos a ver que tienen funciones de receptor, ¿sí? Se encuentran como receptores, bueno, a diferentes niveles, de hecho, no solamente, sino intracelulares también. Del citoesqueleto, bueno, nombramos algunas globulares como microtúbulos, actina, o fibrosas como filamentos intermedios, y del medio extracelular constituyendo lo que sería la matriz extracelular, la membrana basal, ¿sí?, de las células. Defensivas, dando lugar a la queratina de la piel, por ejemplo, ¿sí? Esto es un mecanismo de resguardo mecánico, ¿sí?, que tenemos, que forma parte de los epitelios, ¿sí?, cargados, las capas más externas cargadas de este estrato córneo, cargados de esta proteína queratina. En la piel, los anticuerpos, ¿sí?, las inmunoglobulinas también conocidas, que son producidas por células del sistema inmune, los linfocitos B, y que van a servir para reconocer elementos propios y externos del cuerpo, bueno,
tienen una función de reconocimiento fundamentalmente. El fibrinógeno, la protrombina, bueno, todos elementos que también los vamos a ir viendo en las cascadas de coagulación y demás que cobran relevancia. Metabólicas, como las enzimas, bueno, como nombramos la anhidrasa carbónica, pero hay tantas otras, ¿no? Que es muy amplio. Recordemos que las proteínas en sí van a dar forma, ¿sí? Es la expresión del material genético. Entonces, tenemos como una variedad amplia, ¿sí? de proteínas desarrollando diferentes funciones. Reguladoras como, bueno, aquellas que forman hormonas, ¿sí? Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de la insulina, o receptores de membrana, como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, o cualquiera de los receptores de 7 pasos, o bueno, como creo que ya la vieron en la clase de células, y si no, eventualmente vayan consultando, pero toda la clasificación eh, de transportadores de membrana, ¿sí? Así como transportadoras a nivel de sangre o linfa, ¿sí? Ayudando a diferentes moléculas, como, bueno, como nombramos la estructura de la hemoglobina, ¿sí? Que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, pero también, bueno, la albúmina, que ayudan a transportar metabolitos propios del organismo, así como por ejemplo, ciertos medicamentos, ¿sí? que incorporamos, bueno, viajan a través de la sangre unidos a proteínas hasta llegar a su target u órgano blanco, viajan acompañados de proteínas. Y bueno, ya les digo, el repertorio es sumamente amplio, eh, así es que pueden ir consultando sobre las dudas que vayan surgiendo de esto. Esto es el esquema de las funciones que pueden presentar las proteínas, pero sepan que es amplio. Bueno, otra de las biomoléculas importantes que tenemos son los ácidos nucleicos, los cuales son polímeros de nucleótidos, ¿sí? La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, que va a estar compuesto por un grupo fosfato, una pentosa, ¿sí? La cual puede ser, que es un azúcar simple, ¿sí? Como las que vimos inicialmente, si recuerdan, y que puede ser ribosa o desoxirribosa, de acuerdo a si estamos frente a una cadena de ácido ribonucleico, o desoxirribosa, bueno, si estamos frente a una cadena de ácido desoxirribonucleico de ADN. Y una base nitrogenada, las cuales pueden variar entre adenina, guanina, timina, citosina, uracilo. ¿Sí? Estas bases nitrogenadas van a tener como características que en el caso de la adenina o guanina, bueno, van a presentar estos dos anillos, ¿sí? En su estructura. Vamos a reconocerlas como purinas, y en el caso de la timina, citosina y uracilo, bueno, las vamos a denominar pirimidinas. La timina la vamos a encontrar en la estructura del ADN, ¿sí? La que tenga la base, el azúcar desoxirribosa, y en el ARN vamos a encontrar uracilo, ¿sí? Que es el equivalente, y que lo vamos a encontrar en quien presente el azúcar ribosa. La interacción va a ser adenina-timina o adenina-uracilo y guanina-citosina siempre, ¿sí? Esto es común cuando se constituye en la doble hebra, ¿sí? O cuando se sintetiza la nueva hebra de ARN mensajero, que la complementariedad se dé de esta manera, ¿sí? Entonces,
Otra cosa que no quería dejar de recalcar es que estos ácidos nucleicos, ¿sí? Estos nucleótidos, perdón, pueden sintetizarse no solamente para formar parte de la estructura de los ácidos nucleicos, sino también para producir monedas energéticas, ¿sí? Que se van a sintetizar en ciertos momentos, ¿sí? En ciertos procesos celulares que tienen que ver con la ruptura de estas otras biomoléculas que hablamos anteriormente, ¿sí? Fundamentalmente se van a producir en la glucólisis durante el ciclo de Krebs y también por ruptura de ácidos grasos en un proceso que se conoce como beta oxidación, y nos van a dar lugar a la síntesis de esta estructura, ¿sí? de este nucleótido, que en lugar de presentar un único fosfato va a presentar 3 fosfatos, ¿sí? Entonces es un elemento que presenta una alta energía rápidamente utilizable por las células, ¿sí? Y por eso es que cobra particular relevancia. Esto es para que tengan presente que no solamente vamos a encontrar a los ácidos nucleicos formando parte de el ADN y el ARN, sino también de estas monedas energéticas. Bueno, eventualmente de esto lo que sí no dejen de ver es las estructuras, ¿sí? Cómo interactúan adenina con timina y guanina con citosina, porque también les va a ser útil, ¿sí? Ahora cuando vean las estructuras celulares y demás a nivel del núcleo. Y bueno, de nuevo lo mismo, cualquier duda la van planteando. Esto es a modo de cierre, ¿sí? Que todo pasa también por la nutrición y la alimentación. Recordemos que si bien hay muchas de estas biomoléculas que el organismo tiene la capacidad de sintetizarlas, también van a depender mucho de la calidad de elementos que incorpora, ¿sí? Calidad y cantidad de elementos que incorpora el organismo. Ya vimos que la glucosa, la proteína, las proteínas, ¿sí? Los carbohidratos en general, perdón, las proteínas y las grasas tienen un aporte que, bueno, como vemos acá es variable, ¿sí? Carbohidratos de 3.8, proteínas 3.1 y grasas 9.3 kilocalorías por gramo, y que van a ser utilizados con mayor o menor celeridad en el momento metabólico, ¿sí? Que esté viviendo ese organismo, que esté transitando ese organismo. Y también recordemos, por ejemplo, los nucleótidos con estos enlaces con alta energía que presentan, ¿sí? El ATP, y que pueden ser rápidamente metabolizables. De esto era más que nada, ¿sí? Que hagan una revisión de dónde podemos encontrar cada uno de estos compuestos, ¿sí? Y en qué proporciones incorporarlos, para mantener siempre una dieta equilibrada y un aporte nutritivo correcto. Bueno, esto se corresponde con la clase de biomoléculas, ¿sí? A modo de repaso vamos a recordar que vimos que las mismas se pueden clasificar en inorgánicas y en orgánicas. En inorgánicas nombramos al agua, ¿sí? Como uno de los elementos más importantes que constituyen a los organismos, y luego a las moléculas orgánicas, ¿sí? Dentro de las cuales analizamos a los hidratos de carbono, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos, ¿sí? Con su unidad básica estructural, que son los nucleótidos, y que vamos a recordar cómo están compuestos, cuál es su unidad estructural en cada uno de los casos, si se clasifican de acuerdo al número de monómeros o no que presenten en su estructura,
en ese caso, digamos, en el caso de presentarse en forma de monómeros o no, si esto tiene que ver con que sirve de almacenamiento, y bueno, y un poco hacer un análisis de en qué situaciones básicas podemos aplicar estos conocimientos en la clínica, eh, que bueno, es un poco lo que fuimos comentando, ¿no? Y tratar de relacionarlos unos con otros como para que no queden como conocimientos aislados, sino que puedan ser aplicados entre ellos y por supuesto con todo lo que ya van a ir viendo en paralelo en el cursado de la materia. Bueno, cualquier cosa, quedo atento a ustedes y las dudas y demás que se planteen las pueden ir haciendo eh, por mensaje o en los diferentes foros que vamos a ir planteando. La bibliografía queda adjunta en el programa de la materia. Bueno, un saludo grande y hasta una próxima clase.